Sentir que 20 años no es nada, lo dice un tango, y también resume cómo es surfear en la historia argentina. Les invito a que volvamos 2 décadas atrás, a revivir lo que pasaba aquel fin de año del 2001. Era la patriada espontánea de los nadies, que haciendo sonar sus cacerolas, se derramaba por los barrios y ocupaba la ciudad de las instituciones y los bancos. Terminó de hablar y la gente se volcó espontáneamente. Acá no convocó a nadie. Yo tengo 50 años, hace un mes y medio que no trabajo y laburé todos los días de mi vida, todos los días. Porque no quiero el Estado de sitio, porque no quiero ser una súplica del Fondo Monetario Internacional. Es un modelo que no va más. Se tiene que ir de la Rúa y con él todos los delincuentes que lo apoyan. En los títulos de los diarios y noticieros del mundo se habló de un estallido social. ¿Habrán querido decir que la gente explotó? ¡Estamos cagados de hambre, Cristian Pombo! A cada acción le sigue una reacción. Eso nos dice la ciencia. A lo largo de los años, fueron varias las acciones acumuladas que acomodaron leño a leño las bases de una gran fogata popular. Hoy queremos reconstruir esas páginas dolorosas de la historia nacional. Repensar las causas que llevaron a la crisis política y social más profunda de nuestra nación. En mi humilde criterio, los factores son multicausales. Hay un factor económico determinante, que es el agotamiento del proceso de la convertibilidad del 1 al 1, que empieza a quebrarse cuando Brasil devalúa y deja la economía argentina poco competitiva. Porque si un peso valía $1, no había manera de devaluar. Además que eso era ficcional en lo financiero, porque la gente iba al banco, llevaba pesos y se los transformaban en dólares. Esos dólares no existían, eran ficcionales, y después la gente iba y reclamaba dólares y estaba claro que no iba a haber esa cantidad de dólares, sencillamente porque nunca habían existido. Fue un dólar arriba de otro dólar, que junté a lo largo de 25 años de trabajo, para que cuando me jubilara tuviera una vejez digna, cosa que el gobierno no me da. ¿Por qué no nos tratan los bancos como tratan a sus ahorristas en el exterior? Y yo los puse en bancos privados, porque desconfiaba de los bancos nuestros, porque ya me agarraron en el 89, pero evidentemente soy una estúpida. Sirvió en su momento para frenar la inflación, pero además había hecho al país poco competitivo. Esto había generado una gran crisis, habían cerrado muchas empresas, porque además era más fácil importar, es lo de siempre. Si yo tengo $1 barato, las importaciones, $1 barato en el país, lo que importo sale barato, pero lo que yo vendo afuera sale muy caro. La crisis era grande, había mucha desocupación, no existía el colchón social de los planes. Tanto era así que se recurría al trueque, la gente no tenía plata y se habían comenzado ya a emitir lo que se llamaba las cuasimonedas, que eran los patacones en el caso de la provincia de Buenos Aires. De hecho, en la municipalidad pagábamos o nos pagaban en patacones, ¿no? Hasta 250 pesos puede retirar en efectivo cada semana, es decir, en billetes y moneda. Queda claro que aquí no hay devaluación, que se mantiene la convertibilidad y la paridad peso-dólar. A estas cuestiones de índole económica se suman cuestiones políticas. En mi criterio, De la Rúa ganó, pero nunca había tenido el apoyo conviccional
del sector alfonsinista de la Unión Cívica Radical. Yo creo que De la Rúa fue un candidato a pesar de un sector de la Unión Cívica Radical. Nosotros éramos más que nada gente que respondía a los sectores de Raúl Alfonsín. Claro, esa grieta existía en el radicalismo, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo? ¿Y cómo existía? A esto se suma la renuncia casi un año antes del vicepresidente Chacho Álvarez, que era el representante de la otra pata de la alianza, que era el Frepaso, y lo deja De la Rúa en soledad, en un país donde ya el descrédito de la política era muy grande. Yo me acuerdo, hubo elecciones ese año, nosotros ganamos acá, pero adentro de los sobres se veían de todo, desde votos en blanco hasta pedazos de salamines, recortes con insultos, de modo tal que había un estado de efervescencia muy grande que en un momento, sobre todo en el conurbano, hizo eclosión. Yo recuerdo cuando renuncia el Chacho Álvarez, que todo el mundo se quería morir. No, el Chacho Álvarez solo renunció, pero su staff nunca se fue de la Casa de Gobierno. Que era la mitad del Frepaso, digamos. Era la mitad, era increíble. ¿Por qué no se van si renunció él? El líder, digamos. Claro. Había un desencanto, más que desencanto, descontento muy grande. Ya ahí habían empezado a nacer los movimientos sociales, sobre todo en La Matanza. Los piquetes habían empezado con la privatización de YPF y después en la zona de Cutralcó, en el sur. Tampoco lo auxilia nadie. El partido lo dejó solo, el pueblo lo dejó solo, indudablemente, y la oposición le entregó el gobierno en bandeja. Pero además en el peronismo había una innegable interna entre Menem y Duhalde. De hecho, después quien para la re es el famoso cuando José María Díaz Bancalari, que era diputado de San Nicolás, de esta sección, después le da a Duhalde la idea de lanzar un plebiscito en la provincia que Menem sabía que lo perdía. Pero la interna había empezado con el tema cabeza y venía de antes y seguía, ¿no? Eso creo que también hizo que la alianza ganara las elecciones. Lamento muchísimo los episodios de violencia ocurridos estos días. Me parece que el que se vayan todos tiene dos interpretaciones. Para unos puede ser cambien los dirigentes y para otros era cambiemos el sistema. El sistema no cambió. Posiblemente quienes atravesamos esos días tengamos recuerdos de cómo fue vivir en el caos. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Una medida impensada en un gobierno democrático desató la rebelión de una masa conformada por distintos estratos sociales, incluyendo jóvenes, adultos y adultos mayores. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Planes arruinados, preocupación por amigos y familiares radicados en distintos puntos del país. La gente está con hambre, la gente está mal, la gente está desesperada. Y se produce. Concepción del Uruguay. Cientos de personas saquearon supermercados en esta ciudad entrerriana. El terror a las invasiones de los violentos saqueadores. Y por sobre todas las cosas, la incertidumbre de cómo iba a seguir todo esto. Nuestros ministros, después de charlar con el doctor De la Rúa, salen normalmente de la casa. Yo tenía una relación de amistad con Jaun Arena, que era ministro de Defensa, y estábamos en contacto. Y yo le preguntaba cosas a él. Y él se hacía
el distraído, porque nos faltó oportunidad, esto que te voy a decir, se lo he dicho a él, si no, no lo diría, decirle, vos sabías lo que iba a ocurrir. Pensar hoy en convocatorias masivas resulta más fácil contando con las redes sociales como parte de nuestra cotidianeidad. En aquel entonces, el que se vayan todos comenzó a resonar en cada vereda, en cada barrio, en las plazas y avenidas, y el estridente sonido de las cacerolas fue atrayendo a los ciudadanos que marcharon hasta los puntos neurálgicos del poder político bajo esa consigna que expresó hartazgo y descreimiento. De la insurrección a la represión, solo hubo una decisión. Sin embargo, la voz de alto esta vez la dio el pueblo. El presidente va a hablar, creo que el Salón Colón, que ahora creo que se llama Eva Perón, no sé cómo se llama ahora el salón. No había, ya te digo, los 6 en fila, 2 eran de planta permanente y 4 éramos políticos. Y pide ayuda, diciendo que se haga un gobierno mancomunado, es decir, que se unan todas las fuerzas por el bien del país. Despojado de cualquier interés personal por el cargo que tengo el honor de ocupar, me dirijo a cada dirigente, radical, peronista o de otros partidos que tengan responsabilidades de gobierno, a acordar con el Poder Ejecutivo las reformas políticas que sean necesarias. No niego que existieron los cacerolazos, que se vayan todos, por supuesto en la otra elección votamos toda la misma gente. Sí. Y pasaron los años y siguen estando. Y seguimos, sí, hay muchos que son de mi época todavía. Conclusión, Duhalde le contesta que el pueblo lo eligió a él, que si no puede gobernar algo así, que se vaya. Fernando de la Rúa acaba de retirarse de la Casa de Gobierno en el helicóptero presidencial H-02. Nos dejaron solo al presidente, nos dejaron solo a nosotros y nadie se preocupa. Pero cuando ocurría esto, todo el mundo decía, de la única manera que puede ir de acá, el presidente es en helicóptero. La máquina comenzó a sobrevolar la zona de esta parte de la capital federal, se posó levemente sobre la Casa Rosada. Recordemos que el helipuerto de la Casa Rosada no está en plenas condiciones de recibir el peso de un helicóptero y prácticamente suspendido, Fernando de la Rúa subió a este helicóptero que luego se traslada, según se sabe, hasta la Quinta Presidencial de Olivos, donde está esperándolo su familia. Empezaron con que el helicóptero no podía bajar si se iba en helicóptero, pero no había renunciado todavía. Entonces sale una persona que la conocíamos por supuesto de vista y dice, sale con un papelito y nos mira a todos y dice, acá está. Acá está la renuncia del presidente. Yo te digo que tenía un nudo en la garganta realmente, porque era muy triste verlo. Y no tardó mucho en que se permite que el helicóptero baje en un sector muy pequeño, que ellos decían que el piso no iba a aguantar, y lo vemos pasar. Nosotros estábamos, ponerle en el segundo, y esto era en la terraza, así que lo tendríamos a 30, 40 metros hacia arriba. Así que lo único que vimos fue a él y 2 o 3 personas más. No tengo noticias de que aquí hayan ocurrido esos hechos trágicos, veo por la prensa, la información era otra. Entonces nos dicen la gente de ahí, de seguridad, que quedaban 2 o 3, pues todavía estaba el presidente. Que no salgamos por adelante, ni por Balcarce, ni por la Explanada, porque había mucha gente enojada afuera. Y nosotros no veíamos nada. Es decir, mirábamos dónde estaba la gente. Pero claro, el miedo no es tonto. Y salimos por atrás, por la entrada, hay una puerta que da sobre Paseo Colón.
había absolutamente nadie, nadie había. A todo esto, desde que el tipo se fue con el helicóptero, habrá pasado un poco más de una hora seguramente. Pero vivir toda esa situación, ver a la noche los cacerolazos, algunos motivaban a los cacerolazos, no porque no correspondiera, porque estábamos tan mal como hoy, estábamos en ese tiempo, no estábamos mejor. Yo tengo 50 años, hace un mes y medio que no trabajo y laburé todos los días de mi vida, todos los días. Es un modelo que no va más, se tiene que ir de la rúa y con él todos los delincuentes que lo cojan. Nosotros vivimos y vimos un pedazo de lo que le pasó a este país, en directo. Pero vos sabés, todos saben, que al presidente hay que defenderlo con la vida. 6 granaderos de Fajina, los conté. Me agrada porque vi algo casi imposible de al lado, escuchando las conversaciones inclusive. Pero me desagrada por la forma en que termina algo que durante 20 años, desapareció el radicalismo. Yo ese periodo del 2001 post renuncia de la Rúa lo asimilaba bastante a lo que se llamó la anarquía del año 20, de 1820. Cuando muere Belgrano es el día de los 3 gobernadores. En la provincia de Buenos Aires había 3 gobernadores. Me acuerdo que uno era Soler, otro no sé si era el Cabildo de Luján y otro otra cosa. El día 20 por la noche asumió la presidencia el titular de la Cámara de Senadores, Ramón Puerta. Convocó a una asamblea legislativa que eligió como nuevo presidente a Adolfo Rodríguez Sá. Después de anunciar la suspensión del pago de la deuda externa y de estar solo una semana al frente del Poder Ejecutivo, Rodríguez Sá también renunció por falta de apoyo político. Asumió el cargo Eduardo Camaño, presidente de la Cámara de Diputados. En una nueva asamblea legislativa se designó a Eduardo Duhalde como presidente de la Nación. Asumió su cargo el 1 de enero de 2002. Así se terminaba la maratón de 5 presidentes en 11 días y empezaba un nuevo ciclo histórico. El otro día me preguntaban para un documental que creo que está haciendo el museo cómo había sido, y yo les decía que en ese momento estaban las finales de los torneos bonaerenses, a los cuales nosotros le prestábamos mucha atención porque era un modo de promover el deporte y que los jóvenes tuvieran actividad. Me parece que debía haber sido que habían salido campeones de vóley. No solo salieron de vóley, también salieron de fútbol, de pádel, algunos en cultura, pero en ese momento me parece que eran de vóley y me pidieron que fuera la ceremonia de... La premiación. Exactamente. Bueno, el 19 yo salí, siempre andaba, no, ni sé si había auto municipal, de hecho yo usaba mi auto. Generalmente iba y me venía, no me quedaba, e iba a ver los hoteles o a contratar los hoteles un día, salía a la mañana y a la noche, para no gastar tanto en hoteles y demás, volvía al pueblo. Y me empecé a enterar de la situación de las primeras marchas, de Moreno y eso, ya más cerca de Mar del Plata que de Carmen de Areco. Bueno, yo sabía, porque tenía contactos con Carmen, que acá la situación estaba tranquila, entonces seguía Mar del Plata y digo, me tengo que preocupar por los que están ahí, que es una ciudad complicada. Entonces, como ya empezamos a tener noticias de elecciones de noche, decidí quedarme, me pagaba el hotel donde estaban los padres, y fuimos a comer, me acuerdo, uno de esos restaurantes tipo chino, creo, con algunos padres. El que creo que me acuerdo que estaba era el padre de Ariel González, me parece. Y ahí ya empezaron a venir las primeras manifestaciones en Mar del Plata, 9:30 de la noche, se empezaba a poner el tema caldeado. No todos tenían experiencia de marchas y eso, así que había bastante nerviosismo en los padres. Eso, salimos, fuimos al hotel. Me acuerdo que la madre de uno de los jóvenes que competía me dice, ¿por qué no vamos a ver cómo está la situación? Y fuimos hasta la municipalidad.
Porque le dije, mira, no me digas que soy intendente porque vamos a pasar mal acá. La idea fundamental era garantizar la salida de Mar del Plata al día siguiente, porque ahí ya había terminado todo. Mar del Plata estaba realmente convulsionada. Esa noche me acuerdo que no dormí, me lo pasé viendo televisión y hablando para ver la situación de Carmen, pero acá estaba en general tranquilo. Bueno, a la mañana temprano recorrimos los lugares de salida y una vez que me confirmaron que ya todo el mundo estaba en viaje, yo aceleré para llegar a Carmen, claro, por lo que pudiera ocurrir. Llegué a Carmen sin problemas por la ruta 41, porque uno no tocaba el conurbano ni la ciudad de Buenos Aires. Y cuando llego que me encuentro que había bastante preocupación, y la gente estaba en la avenida Mitre, ahí frente al Superbón, por ahí, porque decían que venían a saquear desde Arrecife. Bueno, entonces agarré mi auto, lo llamé a mi hijo, que tenía en esa época 16, 17 años, digo, acompáñame, y como un modo de ver que llevaba a mi propio hijo, claro, para que confiaran en lo que decía. Subí un policía también atrás, fuimos por la ruta 51, casi hasta Arrecife, no había nada, volvimos, dijimos, está todo tranquilo, no hay nada, y ahí se calmó la cosa. Y bueno, ya al día siguiente, ya el tema de los saqueos y eso, con la renuncia, ya de la cuestión empezaba a ser quién era el presidente del país, porque había renunciado de la Rúa, y bueno. ¿Cómo se sigue ahora? ¿Cómo seguía? Un viejo proverbio dice que algo tiene que cambiar para que nada cambie. Durante los años siguientes, la sociedad se preguntó por qué, si el reclamo era que no quede ni uno solo, con el tiempo las mismas figuras políticas resurgieron y apostaron al voto popular. ¿Qué es lo que quedó después de eso, ¿no? Ya lo hablamos en esta charla, del que se vayan todos fue una utopía porque no se fue nadie. Pero a nivel de esa pérdida de la representación política, la empatía con el pueblo y viceversa, ¿no? De pensar, bueno, son todos chorros, son todos ladrones, ninguno va a cambiar la realidad. Y tardó gran parte de la primera década del 2000, porque mencionás del radicalismo, te toca de cerca, pero al peronismo también le costó volver a acercarse a las bases. ¿Sabes qué pasa? Nosotros estamos yendo a elecciones cada 2 años. 1 año y 8 meses vivimos enojados con los políticos. En esos 2 últimos meses nos convencen y votamos a unos o a otros. Vos agarrás las listas. Yo no conozco, no recuerdo. Mi primo, mi hermano, la mujer del gobernador. Vos vas a la Cámara y son reuniones familiares, si te descuidas, porque son toda la familia. Inclusive hay casados entre sí, ¿viste? Y el político, es como vos bien decís, son contados aquellos que dejan la política y vuelven a su casa con su profesión, que no lo deberían ejercer mientras tienen un cargo público. Yo siempre digo, no hay que quejarse de lo que gana un funcionario, hay que quejarse de lo que gana un jubilado, porque en definitiva, el que maneja los hilos y lo que le ocurra a un país son cargos importantes y muy serios. Pero la gente no está tan equivocada cuando se enoja con algunos. Pero ese alguno, a los 2 años está en una lista y lo vuelven a votar. En un momento llaman a una reunión de intendentes en La Plata, por ese tiempo. Van a poner los patacones. Algunos intendentes dicen, bueno, vayamos a Luján, hagamos una misa por esto. Yo digo, ¿por qué no nos tratamos de juntar las intendencias, hacer compra en conjunto y ahorrar? Teníamos que ver la manera de garantizar el pago de los sueldos a la gente y los servicios esenciales y la ayuda social. Entramos en una política de austeridad bastante estricta y con gestos. Yo creo que en la política los gestos tienen mucho que ver. Yo me saqué los gastos de representación, que era la posibilidad de tener
un sueldo. Aparte del sueldo. Aparte del sueldo, lo saqué, nunca más los puse. No me acuerdo qué hicimos con los viáticos, pero tratamos de lo primero había que juntar pesito por pesito para llegar al pago de los sueldos del personal y ayudar a la gente que le estaba pasando mal, por lo menos en las cuestiones esenciales. Bueno, así pudimos hacerlo. Yo tengo una anécdota. Yo no sé si fue el primer año, el verano del 2002, que se empezaban con las peatonales. Y yo estaba ahí, había venido un periodista, no sé quién era, que estaba de paseo. Y notaba que me decían, intendente, intendente, y él no podía entender. ¿Cómo andaba entre la gente? ¿Cómo andaba entre la gente, sin que me insultaran? Sí. Bueno, en estas comunidades sin custodia, la cuestión es distinta, ¿no? Pero por eso digo, en Carmen hubo miseria, había más de un trueque, estaba el del señor Atampi y había otro de la gente que en ese momento era del Frepaso, el comedor Madre Teresa. La calle Almafuerte, cerca de... Sí. Ante la mirada mundial, Argentina no puede desde su dirigencia dar respuesta ni explicar cómo un territorio tan rico en recursos y extensión parece quedar excluido y sometido. Yo que tengo la experiencia no solo de los 90, sino de los 70, creo que en la democracia por lo menos no te matan. Hoy hay mucha gente que vos salís a preguntarle y te dice, con los milicos estábamos mejor. ¿Cómo mejor? ¿Había tanta miseria como ahora? Si te quejabas, desaparecías. Ahora hay alguna libertad, por lo menos. Que no te guste el presidente de turno o el séquito que lo rodea. No es lo mismo. Lo que creo que hoy hay 2 o 3 cuestiones distintas. No existe que fue también un desencadenante el famoso corralito con la clase media, o con todo el mundo que no podía sacar la plata del banco. Eso hoy no existe porque el sistema económico es distinto. Hay una gran red de protección social, todos los planes que podrán ser criticables o no, y que a la larga, si no se le encuentra, si no hay un despegue económico, es un callejón sin salida, a mi modo de ver. Y en tercer lugar, hoy esa miseria o esa insatisfacción tiene un cauce de conducción política, que son los movimientos sociales. El único mensaje que nos queda propagar es el de la esperanza de un futuro mejor por las generaciones que vendrán. Generaciones que deberán repasar las hojas de nuestra historia para transformar errores pasados en tiempos de paz.